darles una muy buena bienvenida con todo el cariño de siempre de esta asociación que depende mucho de ustedes porque ustedes son la asociación. Darles que sea muy buena primavera, aunque el frío todavía no nos abandona. Recordarles que esta es una nueva versión de estas charlas muy interesantes que estamos dando siempre para mantenernos unidos e informados, y lo hacemos siempre por Zoom. Y en este Zoom hay que recordar que los micrófonos se mantienen silenciados para tener ruidos ambientes, y por supuesto dejamos abierto el chat de esta plataforma para que ustedes puedan comunicarnos sus aportes o interrogantes que puedan quedar, recordándoles que siempre al final de la charla hay unos minutos de pregunta o que posteriormente lo vamos a recibir también por escrito, ¿ya? La presentación, como siempre, será grabada y estará disponible, por supuesto, en la página web para los que quieran revisarla con calma posteriormente. Como siempre, hay que agradecer a todos los socios, amigos y simpatizantes de ACIMED por preferir los servicios que entregan nuestras corporaciones y empresas, que por supuesto nos ayudan a nosotros también a funcionar, y en ellos ustedes pueden encontrar también el desarrollo de sus áreas pertinentes. Me refiero principalmente a ACIMED Asesorías, a ACIMED, la Corporación Educacional, el liceo. Tenemos ahí vacante para los jóvenes que deseen ingresar a la educación técnico-profesional. Hablamos siempre de ACIMED, competencias laborales, y hablamos también de capacitación. Los TEC ACIMED, siempre capacitando para crecer. Nuestro TIC, ¿cierto?, para optimizar el uso de la franquicia tributaria y porque conforman un apoyo siempre a las personas. Hoy día no podemos partir, como siempre, sin hacer el saludo correspondiente a nuestros muy estimados auspiciadores, y me refiero entonces a los héroes, vivir con ganas, como siempre lo dicen, a Asociación Chilena de Seguridad, hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y a sus familias. Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo. ASA, acero sostenible, produce acero verde para construir juntos un país más sostenible. Sintac, simplificamos tu mundo. Otec ACIMED, capacitando sí, pero capacitando para crecer. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Air Products Indura, soluciones integrales con gases y soldaduras. GMC Industrial, cuidamos el acero. ACIMED Asesorías, apoyamos tu gestión. Late Tech Chile, Instituto de Desarrollo Tecnológico, agregando valor a tu empresa. South Metals, especialistas en correlaciones y metales para la metalurgia y siderurgia Huachipato. Somos acero, somos CAP. Amigos y amigas, ¿no es cierto? Hoy, normalmente en este punto, hacemos algunos saludos gremiales. Esta vez tenemos un solo saludo y en realidad, más que un saludo, es una invitación, ¿ya? Vamos a reeditar la cena anual de ACIMED. Cuando ya cumplimos 84 años desde que se creó nuestra asociación a la que ustedes pertenecen, queremos reeditar lo que ha sido siempre este reencuentro con todos los socios. Queremos en Casa de Piedra, hoy llamada Metropolitan, Centro de Eventos Metropolitan, ¿ya? Ustedes saben que Casa de Piedra cambió de concesionario. Entonces, cuando hablamos de ex Casa Piedra, es el mismo lugar, pero hoy día está esto administrado por Centro de Eventos Metropolitan. Así que lo queremos esperar entonces en nuestra próxima cena, el día 18 de octubre, a las 19 horas, en el Centro de Eventos Metropolitan, ex Casa Piedra. Mayor información, por supuesto, con Mirta o www.acimed.cl. Bien, sin más, y para aprovechar bien el tiempo, quiero dejar con ustedes a quien ha sido el baluarte de nuestro comité de personas, presidente hace algunos años, ¿ya? Y gran relacionador entre trabajadores y empleadores. Quiero dejar con ustedes a don Eugenio Navarrete para que nos presente a nuestros muy importantes invitados de hoy. Don Eugenio, tiene el micrófono. Muchas gracias, don Marcelo, por esta presentación, y me dejó tan elevado, digamos. Primero, darles las gracias a todos los que están participando en esta conferencia, que es muy importante. Quisiera primero invitarlo a cada uno de ustedes a participar en el comité de personas, el cual sesionamos una vez al mes. Lo pueden hacer a través de Mirta,
hay alrededor de 10 empresas que continuamente estamos trabajando juntos en esa mesa de trabajo que es ACIMED, compartiendo buenas experiencias, buenas prácticas, relaciones laborales, que son tan importantes en el mundo de hoy, de poder compartir lo que vamos aprendiendo y que la humanidad vaya creciendo. Bueno, el foco hoy día de nuestras empresas socias está en principalmente lo que se ve y lo que escuchamos en la continuidad operacional de nuestras empresas, que sigamos adelante con todos los desafíos que tenemos por delante. También la retención de talento y la vuelta a la normalidad, esta normalidad que es como la bajada del cerro, que es tan importante como fue la subida, digamos, y que lo hagamos con una buena comunicación, muy buenas relaciones laborales, y hoy día más que nunca estar cerca de la gente. Como decía Marcelo, las preguntas a través del chat las voy a poder ir recolectando, poder hacer un resumen y poder exponer cada una de ellas para que nuestros expositores hoy día de primera línea nos puedan contestar. El tema que nos convoca hoy día es la importancia legal y estratégica de las buenas relaciones laborales. Y para eso contamos con nuestro querido amigo don Luis Pará, abogado socio de la empresa DLA Piper, y la abogada señora Margarita Sperer de la Pontificia Universidad Católica, laboralista y socia y directora de Open Point. Sin más, los dejo con ellos y no los lateo más para que empecemos nuestra conferencia. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Eugenio. Gracias, Marcelo. Y bueno, buenos días a todos. Gusto de poder verlos nuevamente. Voy a proyectar la presentación. Un segundo. Y... Perdón, ¿se puede ver ahí bien, no? Sí. Se ve bien. Bueno, como les decía, lo primero es agradecerle a todos que estén acá y aclarar que la foto inicial no es mi hijo chico, sino que es una foto especialmente vieja, así que creo que tengo que actualizarla, porque la verdad es que han pasado muchísimos años y se nota. Vamos a dividir la presentación en dos. Yo voy a revisar la importancia desde el punto de vista legal de las buenas relaciones laborales, sobre todo en tiempos de crisis en el que estamos. Y Margarita se va a referir más a la importancia estratégica y a algunas formas de solución de esto. Hoy día estamos en un momento de alta tensión. Tenemos muchos factores que son inusuales dentro de los últimos probablemente 20 años. ¿no? Y tenemos una conjunción que va a ser compleja y lo va a hacer crecientemente más complejas las relaciones laborales. Tenemos baja en la actividad, incertidumbre política, tenemos una recesión que probablemente vamos a tener el próximo año, eso sabemos que impacta en los niveles de empleo. Inflación, lo que luego acabe, cómo le está pegando tanto a las empresas, también a los propios trabajadores. Cadenas de suministros alteradas, lo que significa que al final del día nos pega a todos en la forma de trabajar, descoloca la forma de producir. Altas tasas de interés, ustedes van al mercado, aquí les digo. ¿no? Una reforma tributaria que empieza su discusión esta semana. Ayer aprobaron la idea de legislar. Sumemos a eso, ¿cierto?, el 6% de la reforma de seguridad social, que finalmente, desde el punto de vista económico, es una especie de impuesto al trabajo. También nos está constriñendo a todos. Finalmente tenemos lo que se denomina la revolución industrial 4.0, que es básicamente la automatización, ¿cierto? Cada día las tecnologías se van abaratando para permitir no solamente la automatización, sino que a través de la conexión de Internet de las industrias modernas, lo que probablemente hace que muchos de ustedes, si no ya lo están haciendo, lo van a hacer pronto, es pasar ciertas líneas de producción a este nuevo modelo de producción que es finalmente disruptivo. Todos estos elementos efectivamente, como está puesto ahí, generan alta tensión entre las dos partes de la relación laboral. ¿eh? Trabajadores y empleadores. Y lo que creemos y lo que la experiencia dicta, ¿cierto?, es que cuando vemos situaciones así, donde tenemos tanta presión por tantos lados, tanto en la empresa como en los trabajadores, lo que suele ocurrir es que, primero,
los sindicatos empiezan a cobrar relevancia, porque los trabajadores empiezan un poco a darse cuenta que necesitan la representación de un sindicato. Y en ese sentido, la relación laboral, desde el punto de vista estratégico, las buenas relaciones pasan a ser ya muy importantes. O sea, ya no solamente estamos hablando de un elemento que puede mejorar nuestra productividad, sino que estamos hablando de un aspecto que va a la línea de flotación de la empresa. Esto es viabilidad, sostenibilidad. Para ser una empresa viable, en este escenario, o sea, en general siempre la necesitamos, pero para hacerla especialmente viable en este escenario, necesitamos, ¿cierto?, tener una contraparte que sea, con la cual podamos tener los canales de comunicación. Y esos son especialmente los sindicatos. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en los sindicatos? Uno, por lo que comentábamos, ¿cierto? En estas situaciones de alta presión, son los sindicatos los que cobran protagonismo. Y la verdad es que, claro, hay muchas cosas que podemos hacer a nivel de trabajadores individuales, pero especialmente los sindicatos, y también es evidente en esta nueva administración, incluso como venían los cambios constitucionales que no fueron aprobados, pero que probablemente vamos a ver cambios legales, y ya se ha anunciado para marzo del próximo año algo en ese sentido, pero vamos a ir viendo cambios legales que van a tratar de movernos hacia una situación más parecida a la que venía con el proyecto de constitución que fue rechazado, pero se va a tratar de imponer igual, donde son los sindicatos los que tienen un protagonismo absoluto en esto. Y aquí tenemos dos alternativas. O nos damos, ¿cierto?, como está la imagen a la izquierda, o nos damos de cabezazos con los sindicatos, o tratamos de remar juntos, ¿no? Quizás la imagen de la derecha puede ser demasiado alegre, pero la idea es ir todos a un mismo lado, ¿no? Independiente que en esto, porque necesitamos sortearlo en conjunto los problemas que estamos teniendo, que vamos a tener y que vamos a empezar a experimentar o sea, que ya estamos experimentando y que se van a ir incrementando, ¿ya? Vean la imagen de la derecha, porque elegí el Gran Cañón, porque tenemos una brecha de confianza con los sindicatos gigantesca. Eso es lo que pasa en la generalidad de la empresa, ¿no? Aquí hay que tender puentes, porque si no pasa, vean lo que pasa a la derecha. Esta es la manifestación de agosto en Argentina, donde los sindicatos hablaban de los empresarios formadores de precios, como si esto fuera una confabulación empresarial para quitarle poder económico a los trabajadores. Evidentemente, eso no es una situación real, pero creo que grafica muy bien, en el fondo, la desconexión que puede llegar a existir entre sindicatos y empresas. Y cuando estamos en una situación tan delicada como la que estamos enfrentando, va a ser muy, muy importante que logremos, ¿cierto?, canalizar adecuadamente una buena relación con los sindicatos, y eso es muy, muy importante. Y acá tenemos que acordarnos de algo. Esto es una relación, esto es una mesa de tres patas, ¿cierto? Donde están ustedes, están los trabajadores y especialmente los sindicatos como representantes de los trabajadores. Pero también tenemos el Estado, ¿no? El Estado a través de la Dirección del Trabajo, que fiscaliza, y de los tribunales que ejercen la jurisdicción y que resuelven las controversias. Acuérdense que tenemos una Dirección del Trabajo que está empezando a agarrar velocidad en este momento, ¿ah? Es una Inspección del Trabajo que viene probablemente con una mirada bastante más pro trabajador, con más desconfianza de la empresa y de los empresarios, probablemente en contraste con lo que pasaba en los últimos 30 años, ¿no? Siempre, nunca, evidentemente, creo que nunca podemos decir que tenemos una dirección del trabajo especialmente amigable con las empresas, pero tenemos una dirección del trabajo diferente que tenemos que ver cómo va a empezar a trabajar y cómo, pero lo que ya hemos visto, y pareciera estar empezando a ganar velocidad en esto, es una inspección del trabajo menos amigable con las empresas, ¿no? Y evidentemente los tribunales ya sabemos cómo funcionan, por tanto, tenemos que ser especialmente cuidadosos en cómo trabajamos. ¿Y por qué? Porque si yo tengo, y esto se los comento desde la experiencia propia,
si nosotros tenemos sindicatos, ¿cierto?, con los cuales tenemos relaciones de confianza, es muy probable que ese sindicato nos avise de sus problemas antes de recurrir a la dirección del trabajo. Los sindicatos tienen todo el derecho del mundo de poder recurrir a la dirección del trabajo, hacer denuncias y perseguirnos incluso judicialmente en esto. Pero ¿qué evita que eso ocurra? Las buenas relaciones. Si no somos capaces de generar y construir ese puente, no lo vamos a hacer. ¿Cómo construimos desde el punto de vista legal relaciones laborales sanas? Primero con el respeto de la ley por todas las partes. Esto es súper importante y es de todas las partes. O sea, efectivamente implica que no solamente nosotros somos los que tenemos que estar en sino que también tenemos que exigirlo a nuestra contraparte. Mantener las conversaciones permanentes con sindicatos y trabajadores. En este sentido, les recuerdo primero que existe, nosotros nos vamos a reunir cada 2 o 3 años a negociar con los sindicatos, ¿no? Existe una obligación de entregar información anualmente, ¿cierto? Y hay información que tiene que entregarse también para preparar la negociación colectiva, pero generalmente no es suficiente. Esto es cierto nivel de información mínimo. Aquí estamos hablando de conversaciones. Y en ese sentido es importante escuchar y solucionar. Ustedes, es impresionante cuando uno va a negociaciones colectivas, la cantidad de minucia que muchas veces sale y que uno se da cuenta que no se han escuchado durante años, ¿no? Problemas con los menús en los casinos, ¿no? Problemas con duchas, baños que no funcionan, cosas de esa naturaleza. O sea, si esperamos a una negociación colectiva, o sea, vamos acumulando vapor, vamos acumulando rabia, ¿no? La jefatura tiene que ser su primera línea de contención. Como parte de la política de puertas abiertas, de quien escucha, hay que entrenar a las jefaturas para que sean la primera línea de contención, que sean capaces de escuchar y traspasar los problemas, porque cuando eso no ocurre, lo que hacen los trabajadores, lo que hacen los sindicatos es, ok, me voy a la dirección del trabajo, me voy a los tribunales. Por supuesto, todo lo que estamos diciendo es un conjunto de cosas, nada garantiza que de aplicarlo nos va a ir bien, pero la experiencia nos dice que en general sí funciona, ¿no? Sí funciona. Ahora, sí, con las jefaturas, como parte también del entrenamiento y supervigilancia que tenemos que tener, es capacitarlos, puro, para hacer esta contención primera. Insisto, ayuda muchísimo a que no se desbanden los problemas, no se salgan de curso. Pero también hay que tenerlos muy entrenados porque muchas veces los problemas de derechos fundamentales, acosos, practicantes sindicales, vienen de este nivel, ¿eh? Porque no los hemos preparado usualmente. ¿Qué pasa? General, no es extraño que sean personas que pasan de la producción, de línea de producción, pasan a jefaturas y no tienen un correcto entrenamiento. Y siguen tratando a las personas como siempre lo han hecho. Pero ya se les olvida y no saben que son jefaturas. Y hay que entrenarlos para eso, porque si no, el problema es de ustedes, no es de esa jefatura. Respeto de los derechos fundamentales. Les recuerdo, o sea, la empresa tiene una limitación como empresa en cuanto a el ejercicio de sus facultades a los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que el Código del Trabajo permite incluso accionar directamente con un juicio que se llama violación de tutela de derechos fundamentales? Son estos, o sea, son varios. Vida, integridad física y psíquica, honra, privacidad, protección de datos personales, ojo con ese punto, inviolabilidad de las comunicaciones privadas, libertad de conciencia, manifestación de creencia, libre ejercicio de culto, libertad de opinión, libertad de trabajo, exigencia de filiación, etc. Todos estos elementos son límites, son límites al ejercicio de las facultades empresariales y por tanto es un aspecto que debemos tener en especial consideración. Porque si nos equivocamos en esto, no da lo mismo cuando una empresa es demandada por violación a la honra o violación a las comunicaciones privadas. Oye, yo puse una cámara en el baño. Evidentemente que eso revienta las relaciones laborales por muchos meses, incluso cuando ya las hemos sacado. Hay que ponerle ojo a esto y evitar caer en estos problemas. Para eso se recomienda generar políticas, hay que hacer capacitación a todo el personal, investigar y sancionar los incidentes, y aquí especial ojo hay que tener en el acoso laboral y en el acoso sexual, especialmente
momento de estrés y de complicación en la producción, vamos a ver probablemente gente más irritable, más complicada y que puede tener en el fondo reacciones más explosivas que a ustedes les generan el desafío como gerencias de recursos humanos de mantener ese buen clima, insisto, porque ya estamos en un tema donde pasamos a la viabilidad, la sostenibilidad de la compañía. Hay un punto que es especialmente tenso en materia de relaciones laborales y que genera una bomba, básicamente, que son las reestructuraciones. Y probablemente, y sabemos, que se van a producir reestructuraciones a nivel de empresa. ¿Sí? Y eso implica tanto la necesidad de muchas veces despedir, como reasignar trabajadores y cambiarlos en posiciones. ¿Cómo hacemos? O sea, en el fondo, acá hay dos. Si yo tengo una contraparte con la que tengo todos los puentes rotos, ¿cierto? Y hemos quemado las naves, un proceso de desvinculación masiva, de reducción de fuerza, es muy complejo. Siempre son complejos todos estos procesos, por supuesto. Pero cuando yo tengo una contraparte poderosa, que son los sindicatos, con los canales de comunicación absolutamente cortados por años o con una comunicación mínima, lo más probable es que vayamos a tener problemas, ¿no? Y problemas serios. Por tanto, aquí hay un aspecto que es súper importante y es cómo manejamos, ¿cierto? Estos procesos de salida, ¿cierto? Y ahí hay varios puntos a revisar. O sea, lo primero es, ustedes se pueden preguntar, bueno, está hablando tanto de sindicatos, ¿yo tengo la obligación de avisar al sindicato? No, evidentemente ustedes no tienen ninguna obligación de hacerlo, pero hay que ver si vale la pena, muchas veces vale la pena informarles en el momento en que esto está ocurriendo, quizás en paralelo, para que no se enteren simplemente por llamado de, oye, fulano, me acaban de echar, me acaban de echar, me acaban de echar, sino que probablemente informarles esto en paralelo, informarles cuáles son los paquetes de salida, cómo se está trabajando este tema, etc. ¿Ah? Pero legalmente no existe una obligación. ¿Puede estar presente un miembro de la directiva mientras se realizan los despidos? No nos lo pueden exigir, salvo que llegue la persona, llegue el trabajador que va a ser despedido, llegue con un representante del sindicato, eventualmente sí puede estar presente, pero el sindicato no nos puede decir, oye, no, mira, sabes que de ahora en adelante quiero que todos los despidos yo me llames y esté presente. Realmente ahí la recomendación es tratar de conversar en paralelo con el sindicato, informarles cómo se está llevando, cómo se va a llevar el proceso y cuáles van a ser los beneficios de salir. ¿Qué causal tengo que utilizar? Evidentemente estamos hablando de la causal de necesidades de la empresa. Pero ustedes tienen que tener claro que artículo 161, necesidad de la empresa, hay que fundarla muy bien. Los jueces tienen la impresión y por supuesto están en general están en lo correcto, de que la causal de necesidades de la empresa es una causal para despedir trabajadores con bajo desempeño, y ustedes saben que no es el objetivo de la causal ese aspecto de la causal de necesidades de la empresa desapareció el año 2001 cuando se derogó la falta de ecuación técnica. Por tanto, hoy día es una causal que debiese ser objetiva en relación a las condiciones condiciones financieras, las condiciones económicas o de productividad objetivas de la compañía, y aún así siempre es difícil y hay una altísima probabilidad de perder un juicio. Por tanto, la carta de despido tiene que, además, les recuerdo que especialmente cuáles son los elementos que permiten, ¿cierto?, concluir que estoy en una situación económica, financiera o de cambio de producción que me obliga a prescindir de los trabajadores. Evidentemente que esto también lo escucha el sindicato. Si el sindicato o nuestras contrapartes entienden o consideran que estamos mintiendo en esto, tenemos mayores probabilidades de enfrentar un juicio o enfrentar alguna acción más agresiva de parte del sindicato, que si efectivamente lo que estamos poniendo, el sindicato lo sabe, ha sido conversado con el sindicato, y saben que lo que estamos diciendo es verdad. No, por supuesto, no, nuevamente, lo que estamos diciendo no garantiza que nada, que esto no vaya a ocurrir, que no vayamos a esperar un buen rato, pero evidentemente, si una carta de despido bien hecha genera mayores confianzas, y si el sindicato entiende y está alineado con la empresa y sabe de lo que estamos hablando, probablemente vamos a tener menores problemas. La indemnización legal que debemos pagar, ¿cierto? Un mes por año, eso lo sabemos todos. Acuérdense que ustedes tienen la facultad legal para imputar o descontar el aporte del empleador de la AFC, y hay que definir ahí
si en estos proyectos, en estos procesos de salida masiva, van o no a hacer uso de ese derecho. Si no van a hacer uso de ese derecho, es súper importante resaltarlo adecuadamente y decirle a los trabajadores que en el fondo ustedes están renunciando a un derecho que podrían utilizar en beneficio de ellos, también como una manera de avanzar hacia una firma rápida definitiva. Luis, disculpa, sí. Cuando te alejas del micrófono, como que se pierde el audio. Para perdón. que... Sí, Okay. por favor. Ahí Gracias. Voy a tratar de no pasar. Gracias. Acuérdense que los principales obstáculos del despido en estos casos son, por ejemplo, las licencias médicas, ¿no? O sea, cuando nos mandan licencias médicas electrónicas, entonces hay que tratar de ahí de que ese despido sea hecho inteligentemente. Probablemente hay que mandar las cartas de despido en la mañana del mismo día a los domicilios de todos los trabajadores, para por lo menos que quede claro cuál fue la fecha en que nosotros empezamos con el despido y no tengamos una licencia electrónica. Hay que definir qué es lo que hay que hacer con los trabajadores aforados y si habrán otras consideraciones de remuneración o indemnización adicional. Como ven, son varios los puntos que hay que preocuparse en esto. Y en eso, evidentemente, si tenemos una contraparte que nos ve actuando de buena fe, abiertamente, y eventualmente, y por supuesto esto depende de la condición de cada empresa, pero con un paquete de salida pensado o con un proceso de salida pensado, especialmente para no afectar en la menor posibilidad a los trabajadores, vamos a tener una mejor reacción y recepción de lo que ocurriría si es que esto lo hacemos en una situación de puentes cortados. También acuérdense que la reestructuración va a requerir cambios respecto a los restos de los trabajadores probablemente. Y ahí, nuevamente, requiero del consentimiento del sindicato para cambiar jornadas, cambiar honorarios, remuneraciones. En principio no, en principio esto es un aspecto individual del contrato de trabajo, pero ojo con lo que está en los instrumentos colectivos. Si yo tengo una jornada pactada en un contrato colectivo, evidentemente voy a tener que llegar a un acuerdo con el sindicato si necesito cambiar esa jornada. Por tanto, es importante nuevamente, me pilla mejor parado si tengo buenas relaciones que si no las tengo. Todos los cambios tienen que realizarse con anexo a los contratos de trabajo, hay que definir si van a cambiar o no las remuneraciones. Les recuerdo que existe en Chile la posibilidad de pactar polifuncionalidad. Los trabajadores, si ustedes tienen que hacer este cambio, pueden asumir más de una función en la medida que estén descritos adecuadamente en el contrato de trabajo. Existe una posibilidad muy limitada de hacer cambios unilaterales, lo que se denomina o conoce como el jus variandi, la posibilidad unilateral de modificar ¿qué cosa? Jornada de trabajo hasta en 1 hora o el lugar de prestación de servicio, la medida que esté dentro de la misma ciudad. Pero esto, y también está la posibilidad del cambio del trabajo, del tipo de trabajo mismo que estamos realizando. Pero en la medida que se trate de trabajos similares. Pero son súper limitados porque los trabajadores siempre tienen el derecho de reclamar, ¿cierto?, en la medida que consideren que se les causa un menoscabo, y el menoscabo es un concepto muy, muy amplio. Por tanto, siempre la recomendación es que todos los cambios se hagan en lo posible con anexo a los contratos de trabajo. Además que los cambios unilaterales, cuando se realizan respecto de dirigentes sindicales, les recuerdo, solamente pueden efectuarse cuando existe caso fortuito, fuerza mayor, y en la mayoría de los casos eso no sucede, y generamos la contingencia de una práctica antisindical, ¿ya? ¿Cuál es el problema con estos cambios unilaterales? Muchas veces, o los cambios que no constan específicamente en anexo de contrato de trabajo, que lo hemos visto últimamente, que los trabajadores terminan autodespidiéndose por no entregar el trabajo convenido. Por tanto, nuevamente, si yo tengo que hacer una reestructuración que implica salida, reposicionar personas, cambiar la forma en que vamos a trabajar, necesito tener una contraparte razonable, con la cual tengo razonables niveles de conversación y que esté informada y que ya entienda hacia dónde vamos, ¿ya? En ese sentido, esto es especialmente dolores típicos de los sindicatos y que les duele mucho y que generan, por supuesto, malas relaciones, es no respetarlos en cuanto a organizaciones, representantes de los trabajadores. Y voy a apurarme para que Margarita también pueda empezar su parte.
Pero hay que acordarse que los trabajadores, los sindicatos tienen representación de los trabajadores no solamente en la negociación, sino que en el ejercicio de los derechos colectivos. O sea, primero, el sindicato no necesita el permiso de nadie para tocarnos la puerta y decir, miren, no se está cumpliendo el contrato de trabajo. Pero también cuando hay incumplimientos a nivel individual, pero que son masivos, que afectan a sus trabajadores. Oiga, jefe, estamos trabajando 4 horas extras diarias. Y no necesitan la representación. Si es un tema individual, sí es a requerimiento de los trabajadores. Tocar la puerta, oye, Juanito me pidió que viniera a conversar con usted porque no le están pagando tal cosa. Eso efectivamente es solo requerimiento. No pueden llegar y decir, oye, quiero hablar de la situación de Juanito. No en principio, pero sí en estos otros puntos. Ellos tienen la facultad de tocarnos la puerta y tenemos que recibirlo, porque si no generamos el riesgo de prácticas antisindicales. Los sindicatos velan por el cumplimiento de la ley, y esto significa que nos pueden denunciar a la Dirección del Trabajo, que incluso nos pueden demandar. El desafío está en cómo lo hacemos para que no nos demanden, cómo lo hacemos para que no nos vayan a denunciar, para que podamos solucionar. O sea, si estamos metiendo las patas, ¿cómo lo hacemos para que se acerquen? Trabajemos en una solución en conjunto y podamos hacerlo bien sin que tengamos que pasar todas las veces por la Dirección del Trabajo y todas las veces por multas. Ellos pueden incluso participar como terceros, hacerse parte en, por ejemplo, en los juicios sobre multa. Canalizan inquietudes, por tanto, insisto, ellos pueden tocarnos la puerta y tenemos el deber legal de escucharlos. Ahora, por supuesto que esto no es cuando se les ocurra, hay que buscar vías razonables de comunicación y acercamiento al sindicato y para que poder canalizar esto. Las reuniones habituales, quincenales, mensuales, son importantes, ojalá las puedan tener quincenales, semanales. También tienen facultades de prevención de riesgo y pueden incluso hacer planteamientos y peticiones concretas al comité paritario. ¿Ya? Bueno, no quiero extenderme mucho más para darle paso a Margarita. Ojo con los fueros también, o sea, el despido de trabajadores aforados, tenemos que pasar por juicios de desafuero. También, si lo estamos haciendo conscientemente, no lo hagan porque es muy fácil la reincorporación y la empresa queda bastante mal. Este tema, el trabajo sindical, sí es un problema muchas veces para muchas jefaturas, es un problema, no dan los permisos y eso termina generando problemas serios con los sindicatos, ¿no? Les recuerdo que las horas de trabajo sindical son horas que los trabajadores, miembros de la directiva, tienen derecho a utilizar para poder realizar gestiones sindicales o trabajos sindicales dentro o fuera de la empresa. Son hasta 6 horas semanales, si tienen hasta 249 afiliados y 250, son 8 horas semanales por cada director sindical que tenga derecho a esto. ¿Ya? No todos los dirigentes, eventualmente yo puedo tener muchos directores sindicales, pero va a depender del número de asociados que yo tenga, del número de trabajadores, de directores que tienen derecho a esto. ¿Ya? Pero lo importante es que generalmente el número de directores corresponde usualmente al número de trabajadores que conforme a ese nivel les permiten acceder a estos derechos. Así que en general no hay mucho que pensar en esto. Y hay que otorgarlos. Y ahí hay que nuevamente buscar soluciones, ojalá de mutuo acuerdo. Está bien, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y me avisas, no sé, con 24 horas para yo no dejar botada la línea de producción? Pero para eso necesito buenas relaciones. Típico problema de malas relaciones es que el sindicato ejerce este derecho, pero lo avisa un minuto antes de irse. Entonces dejan botada la línea de producción y no hay nada que decir. Evidentemente está siendo mal ejercido, el ejercicio de mala fe. Tanto, la única forma en que podemos solucionar esto es mantener una buena relación con el sindicato. Ya, yo voy a parar acá porque me voy a extender sobre algunas figuras que podían constituir incluso prácticas antisindicales, pero en honor al tiempo te dejo, Margarita, los dejo y cualquier pregunta me la pueden hacer al final. ¿Sí, Margarita? Eso va a estar en la PPT que nos vas a dejar, ¿verdad? Así es. Perfecto, Así es. o sea, ese material va a estar en nuestra página web a la brevedad. Sí, y si alguien tiene dudas de cómo aplica, qué significa, feliz, por último, que me pegue una llamada a mi teléfono. Margarita. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todos.
a Simet por la invitación, a Luis, porque también me pidió que lo acompañara en esta exposición. Yo soy Margarita Sperer, soy abogado, tengo más o menos 19 años de ejercicio de la profesión, pero mis años en el servicio público, en el Ministerio de Trabajo, fueron un poco los que me cambiaron la visión de lo que es el mundo laboral, el derecho laboral, y la importancia, porque me tocó trabajar hacerme cargo de unos programas de gobierno que tienen que ver con la capacitación sindical y el diálogo social. Y eso me llevó a confirmar que existe mucha necesidad de parte de los sindicatos de capacitación, que hay mucha inquietud en temas de relaciones laborales, en problemas de comunicación entre estos actores laborales. Y por tanto hoy día vengo a presentarles un poquito cómo vemos nosotros la generación de una estrategia y de manejo del área de relaciones laborales que aporte siempre en la prevención de conflictos. Así que voy a compartir. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Ya, y cuando partimos como hablando de lo que es una estrategia en relaciones laborales, como que a uno de repente algunas palabras las complican y yo digo, la estrategia es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta que nos va a permitir enfrentar los desafíos que en materia de relaciones laborales tiene nuestra organización. ¿Ya? Y lo primero que me gustaría es un poquito acotar el concepto de relaciones laborales y para que todos entendamos en esta presentación a qué nos referimos cuando hablamos de relaciones laborales. Nos referimos a la interacción entre el empleador, sus empleados con las organizaciones sindicales. Esta interacción de por sí trae conflictos, trae disputas, porque así son las relaciones humanas, ¿ya? Y eso nos obliga a tener un sistema de gestión de conflictos que nos permita resolver estos conflictos que se nos van dando en el camino y sobre todo prevenir. En los desafíos de la industria metalúrgica y metalmecánica hoy nos obligan también a visualizar la importancia de estos sistemas de gestión de conflictos, porque estamos frente a un proceso de transformación digital, de automatización y de la expansión de todas estas nuevas energías renovables que va a implicar una demanda de metales para la construcción de estas nuevas maquinarias, de las nuevas tecnologías, y esto a su vez va a traer una mayor demanda también de fuerza laboral o un cambio en las funciones de los trabajadores. Y esto implica la necesidad de contar con relaciones laborales fuertes, de contar con la confianza para hacer los cambios al interior de las organizaciones, previniendo y evitando conflictos muy potentes, y que todo esto finalmente nos ayude en el fondo, avanzar o hacer este paso de una manera mucho más tranquila. Esta transición, como hablan en materia de cambio climático, se habla de esta transición justa. Bueno, lo mismo, es una transición que sea menos como conflictiva o menos impactante para las partes, ¿ya? Y otro tema que para mí y para nosotros es como un desafío es cómo generamos información en el área de relaciones laborales. Y esto es como, se los dejo planteado a Simet, porque creo que es un desafío para los gremios, porque la información en relaciones laborales, la información laboral en el fondo de la fuerza laboral, de la tasa de sindicalización de los distintos sectores económicos, de la conflictividad de los sectores, de la tasa de negociación colectiva en general, está súper dispersa en distintos organismos públicos, pero no hay un análisis más detallado de cómo toda esta información y todos estos datos impactan finalmente en el sector, en la rentabilidad, en la conflictividad, y eso es súper importante para también generar esta base de confianza para los cambios que se van a ir dando. Ya cambios, como decía Luis, cambios normativos, frente, no sé, a posibilidades de tener negociaciones ramales, cambios de toda índole finalmente, pero que afecten el área de relaciones laborales, que afecten y que van a implicar un cambio en la forma en que nos vamos a relacionar con los sindicatos. Hoy en día yo podría hemos identificado las principales problemáticas en el área son
problema, y algunas ya las dijo Luis y son efectivamente ciertas, es el problema confianza. Ese es el primero. Después, esta falta como de una estrategia en el área de relaciones laborales, la falta de una estrategia de diálogo para enfrentarnos a los próximos procesos de negociación colectiva de una mejor manera, con más, conociéndonos, mirándonos a las caras. La falta de información, pero más que la falta de información, me refiero aquí en específico a la mala gestión de la información al interior de las mismas organizaciones, porque en el área de relaciones laborales muchas veces nos relacionamos hay distintas áreas involucradas. Está muchas veces el área de recursos humanos, está el área de finanzas, que maneja todo el tema más financiero, está también el área de negocio, que sabe cuáles son los trabajadores que si paralizan va a afectar la continuidad del negocio, y así, y también están las organizaciones sindicales. ¿Qué pasa con la información ahí? La información que se maneja entre esas distintas áreas. También vemos que hay falta de claridad de los riesgos específicos en materia de relaciones laborales y cuáles son sus causas y cuáles son sus controles. Y por último, y esto para mí es súper importante, hay mucha falta de capacitación, tanto en temas, como dijo Luis, legales, y que son súper específicos, pero también en comunicación efectiva, en cómo nos enfrentamos. Esa jefatura muchas veces, de repente tiene hasta miedo de enfrentarse al dirigente sindical, porque son muchas veces muy fuertes en su forma de como presentar los problemas que tienen, o también otros no tienen ganas de trabajar con ellos porque los encuentran más reclamones, más conflictivos. Entonces, ¿cómo ahí capacitamos para que haya una mejor comunicación? Toda esta problemática tiene un impacto, ¿cierto? Tiene un impacto que es el aumento de la conflictividad. Efectivamente, si no tenemos confianza, si no hay diálogo, si la información no fluye, estamos frente a posibles conflictos. Hay una mayor judicialización de los conflictos, lamentablemente, y es algo que yo creo que es un gran desafío para nosotros para el mundo laboral, es generar más mediación de conflictos para evitar tener que llegar siempre a la judicialización. Afecta la rentabilidad de los negocios, la productividad y rendimiento de los mismos trabajadores, ¿ya? Y finalmente todo esto genera pobreza. Pero no queremos asustarnos, creemos que existen metodologías que nos permiten prevenir estos conflictos, y yo vengo a presentarles algo que a mí me hace sentido y que a nosotros como Open Point nos hace sentido, que es una estrategia que se funda en 3 grandes pilares. Primero es la gestión de la información en el área de relaciones laborales. ¿Cómo gestionamos la información y por qué la información es importante? A ver, lo primero aquí yo creo que es relevante revisar el flujo de la información. ¿Cómo está fluyendo? Porque los dirigentes sindicales, como dijo Luis también, presentan consultas, presentan reclamos, ¿a quién se hace responsable? ¿Cómo fluye ahí esa información, esa consulta? ¿A quién llega? ¿Quién la responde en qué plazo? ¿Ya? Si nosotros identificamos los flujos, identificamos los puntos, los cuellos de botella, o sea, estos puntos críticos, y fijamos incluso KPIs para mejorar ese flujo de información, finalmente vamos a poder lograr tener una trazabilidad de todas las consultas, de todos los requerimientos que hacen los sindicatos y de todas sus respuestas y de toda su solución. Eso finalmente, esa trazabilidad nos sirve mucho para prevenir conflictos y para el día de mañana también para servir como medios de prueba muchas veces en juicio, de que la información se entregó de esta forma, que cumplió en el fondo que no existe duda de que la empresa está respondiendo a los requerimientos de los trabajadores. Después que tenemos la gestión de la información y todo eso está más o menos ordenado, está claro, hay un flujo claro, hay un monitoreo de eso, vamos a propiciar el diálogo. ¿Y por qué no antes el diálogo y después la información? Porque creemos que la información es fundamental para generar un primer piso de confianza. Y el diálogo muchas veces como una palabra bien utilizada hoy en día y a veces como muy abstracta, yo creo que se puede bajar a algo súper concreto. Primero, creemos que es importante generar una agenda de diálogo. Una agenda de diálogo me refiero a una agenda
en que las distintas jefaturas, desde el directorio, desde el gerente general, en el fondo se involucran con los dirigentes sindicales. Quizás, por ejemplo, podría ser una reunión anual que hace el gerente general con las organizaciones sindicales, y ¿qué baja ahí? Baja la información más estratégica de la empresa, los desafíos, etc. Eso ya, esa primera reunión igual es muy importante. Lo importante ahí es tener claridad respecto de quiénes van a interactuar en esta agenda de diálogo y con qué propósito. ¿Ya? Eso es súper importante porque el diálogo tiene que tener un propósito. Después, para poder preparar estos diálogos, así como quizás el gerente va a hacer una vez al año, las jefaturas intermedias deben ser como 15 días o una vez al mes mínimo para que ellos tengan de sentarse a conversar ciertos temas y poder proponer una agenda de diálogo. O sea, decir, estas reuniones van a tener este objetivo y este propósito. Y cada reunión quizás va a tener una materia clara. Entonces va a tener una materia a tratar y una posible solución. ¿Ya? Pero para poder cumplir con esta agenda de diálogo necesitamos capacitar. Necesitamos capacitar porque necesitamos hacer que esas personas que van a interactuar sepan comunicarse. Puedan comunicarse, puedan mirarse, puedan entenderse, conocerse. Y esa capacitación es muy importante en comunicación efectiva, en liderazgo. Si nosotros tenemos líderes sindicales capacitados, a veces asusta eso, pero en el fondo un líder sindical capacitado va a poder sentarse a una mesa de negociación sin necesidad de contar con asesores, y también va a poder después transmitir a sus bases el mensaje que obtuvo de cómo va la negociación, el clima, va a poder transmitirlo, y eso es súper importante. Más hoy en día, en que a veces los dirigentes sindicales están súper presionados por sus bases y tienen distintos trabajadores. Hoy en día hay muchos trabajadores jóvenes que tienen otro objetivo que el trabajador más antiguo. Entonces, la capacitación para un diálogo efectivo es súper importante. Después hay un plan de monitoreo que creo que es parte de poder ir viendo que se va cumpliendo con la agenda, que se va cumpliendo con este plan de capacitación. Y finalmente, algo que también es relevante, que es cómo informamos en la empresa qué es lo que está ocurriendo, lo que estamos haciendo en este tema. Y eso es una estrategia comunicacional que creo que tiene que ir mostrando los resultados del diálogo, los resultados, porque todo eso finalmente genera cohesión en la misma empresa. Y el tercer pilar es la gestión de los riesgos. Identificar en la matriz de riesgos de la empresa cuáles son los riesgos del área de relaciones laborales. Y de ahí poder definir las causas de esos riesgos, tener claridad de cuáles son las causas y cuáles son sus controles, para finalmente desarrollar un plan de monitoreo de estos riesgos. Con estas tres como bases podemos generar esta estrategia, ¿ya? Y esta hoja de ruta. ¿Qué nos falta como para empezar? Muchas veces decimos como, ¿qué es lo que nos va, el empujoncito que nos falta para organizar y para atrevernos a dialogar, a capacitar, a generar esta estrategia? Bueno, creemos que lo que nos falta muchas veces es como tomar conciencia uno de los desafíos que el mundo del trabajo nos impone hoy, que ya los dijo Luis, no los voy a repetir, pero son muchos. El mundo del trabajo está cambiando tan rápido que necesitamos tener bases muy sólidas, muy fuertes, con nuestras organizaciones sindicales. Falta también tomar conciencia de la importancia del área de relaciones laborales para el cumplimiento de estos desafíos y de los objetivos de la empresa, porque necesitamos a nuestros trabajadores, los necesitamos cohesionados, los necesitamos camiseteados, y todo eso es un trabajo constante. Cada empresa tiene que identificar su problema, su dolor, qué es lo que le está faltando ahí, qué está haciendo que no esté fluyendo la relación. Por otro lado, buscar asesoría, buscar aliados que nos ayuden a trabajar estos temas. Y por último, atreverse a generar una estrategia en esta materia y que nos permita
monitorear desde otra perspectiva el área de relaciones laborales y ya con toda la información. No el día de mañana, frente a una negociación, cuando ya tenemos claridad de cómo funciona, han estado los requerimientos de un determinado sindicato con el cual me toca negociar. Yo ya sé que ese sindicato siempre ha tenido estos reclamos, ya conozco la historia del último tiempo. Por otro lado, tengo claridad de los números de esa área de negocio en la cual está involucrado ese sindicato. O sea, cuando yo tengo ordenada toda la información, sentarme a la mesa me es mucho más fácil. Y cuando además no solamente tengo la información, sino que también dialogamos durante 2 o 3 años, también es mucho más fácil. Porque tanto ellos como nosotros sabemos que podemos llegar a acuerdo y que siempre vamos a llegar a acuerdo. Siempre juicio que quizás igual hay que quebrar la mesa y hacer todo eso, son parte de las negociaciones. Sabemos que vamos a llegar a acuerdo y que el acuerdo nos va a resultar conveniente para ambas partes. Hoy en día quisiera terminar con esta frase de Albert Einstein que me hace mucho sentido hoy, porque las crisis son oportunidades para resolver conflictos. Muchas veces, y lo escuchamos todo el tiempo, lo de las crisis, que estamos en una crisis, y efectivamente estamos viviendo un momento de crisis, pero hay que verlo como una oportunidad. Y a mí me gusta verlo así porque es una forma positiva de ver que tenemos la oportunidad de conocernos, tenemos la oportunidad de mirarnos a las caras y saber qué es lo que la otra persona necesita y por qué me lo está pidiendo. Tenemos la oportunidad de yo también compartir los miedos que tenemos como empresa también frente a cambios de estos cambios que decíamos, o sea, la automatización, los cambios que se están dando a nivel, y muchas empresas que quizás van a tener que cerrar o van a tener que cambiar la dotación de sus trabajadores. Entonces, estamos frente a grandes oportunidades para poder cambiar la forma de resolución de nuestros conflictos. Y creo que una de las cosas que a mí más me ha hecho sentido es ver que los dirigentes son personas, son trabajadores, muchas veces que eligieron ser dirigentes pensando, nunca pensaron en dónde se iban a encontrar, con qué se iban a encontrar, la presión que iba a significar eso. Algunos están más politizados, otros no. Algunos tienen mucha inquietud el otro día hablaba con una dirigente y me decía, ellos, ¿en qué te gustaría capacitarte? Le preguntaba yo, y ella me decía, mira, yo creo que hay que capacitar a los dirigentes en temas éticos, en la función de dirigente sindical, porque a ella le molestaba mucho a los dirigentes que no cumplían su función, que finalmente no buscaban sacar la vuelta, no trabajar. Entonces me dijo, y esos temas me pareció súper interesante, porque dije, mira, qué bueno que una dirigente esté levantando algo tan esencial. Entonces yo los invito a eso, a tener, a pasar el miedo de la capacitación a los dirigentes y a enfrentar el mundo de las relaciones laborales de una manera mucho más estratégica, porque los vamos a necesitar. A los dirigentes, a los sindicatos los vamos a necesitar en esta nueva era laboral que estamos viviendo. Así que los dejo invitados a esto, a tomar las crisis como oportunidades para resolver conflictos. Gracias. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Luis. Hemos quedado pero anonadados con todas las explicaciones tan claras, tan diáfanas que nos han dado esta mañana con respecto a las relaciones laborales y a lo que nos pasa en nuestras empresas. En muchas de nuestras empresas, sean medianas, pequeñas o muy pequeñas, el área de relaciones laborales casi no existe porque tenemos que ser de todo, digamos. El señor Corales paga los sueldos, ve la capacitación, el bienestar, etcétera, digamos. Y ese también es una realidad que nos toca vivir. El área de recursos humanos, creo que en Chile está recién tomando la posición estratégica que tiene que tener las compañías, digamos, y no somos los pagadores de sueldos, digamos. Es por eso que es importante que
en este tipo de conferencias, no solamente esté el área de recursos humanos, aquí esto nos involucra a todos como empresa, hasta el supervisor, los trabajadores, los gerentes de las otras áreas, digamos, de comprender el quehacer de recursos humanos y de las buenas relaciones laborales. Las palabras que más se repiten en la presentación y que me dan mucho sentido es la cercanía, la comunicación, la confianza, el diálogo y sobre todo el respeto, digamos. Después de 35 años de carrera laboral, ya me quemaron una vez en la Plaza de Armas, ya me quemaron en la Plaza Italia, por muchas otras negociaciones colectivas, y lo que he descubierto en estos 30 y tantos años, 35 años de carrera, ha sido el respeto, digamos, el respeto hacia las personas, hacia los trabajadores, hacia el diálogo, lo que ustedes han comentado. Una de las preguntas que me salta es, ¿qué es lo que debería contener a lo mejor este programa de capacitación para los dirigentes sindicales, digamos? ¿Cuál sería los puntos críticos o los objetivos básicos de que debería contener este programa? Yo creo que no solamente debemos capacitar a los dirigentes, sino que también debemos capacitar a las jefaturas intermedias, a la jefatura superior, y que el sindicato no sea una amenaza de nuestro trabajo, sino que sea un aliado estratégico para poder conseguir el propósito de la compañía, y que todos estos paradigmas de prejuicios que tenemos de la historia universal chilena, podamos sacarlos de una vez por todas y decir, oye, son trabajadores, nosotros también somos trabajadores, y vamos en función de la empresa y de las buenas prácticas. Me gustaría, Margarita, que nos pudieras comentar cuáles son los puntos que podría tocar esta capacitación. Margarita, tenemos que darle micrófono a Margarita. Porque Ahí, si no, no me dejaban reactivar, no me dejaban. Exacto. Bueno, una súper buena pregunta. Aquí a veces es difícil uno como imponer los temas. Creo que es súper importante, ojalá que estos temas salgan de la misma organización, o sea, que se construyan en conjunto. Pero así, si tú me dices así rápidamente, yo diría que comunicación efectiva y liderazgo son fundamentales, en la área más como blandas, podríamos decir. Pero también hay temas legales, como derechos fundamentales. También me parece que es un tema súper importante a manejar por ambos lados, ¿ya? Formas de resolución de conflictos también sería interesante, mediaciones, cosas así, dar algunos tips en esas materias también es bueno, pero yo creo que cuando ya tienes comunicación efectiva, tienes algunas materias legales que son relevantes, yo creo que son temas suficientes. Pero vuelvo a decir, lo ideal es construirla en conjunto. O sea, si vamos a capacitar, ojalá la empresa ponga su foco, está bien, pero también que se construya en conjunto este plan. Bien. Muchas gracias. Vamos a pedirle a Lotica ahí con Elizabeth y con Carolina que nos hagan un excelente programa para poder ofrecérselo a todo el gremio, a los dirigentes sindicales, a nuestras empresas, para poder salir fortalecidos de estas buenas relaciones laborales. No me queda nada más que agradecerles, invitarlos de nuevo al comité de personas, donde tenemos grandes desafíos, y bueno, seguir en esta senda de buenas prácticas y de buena capacitación que entregamos una vez al mes. Quiero dejar a nuestro gerente general, don Marcelo Fuster, para que nos dé el cierre. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, antes de agradecer la buena participación, como siempre, de Luis y Margarita, el llamado a la comunicación que se hizo en esta charla es permanente, ¿eh? Lo hemos conversado muchas veces. Siempre hemos dicho que en los últimos 8 o 10 años, las áreas de personas han tomado una relevancia total y absoluta que antes no se tenía. Antiguamente, el área de personas, que se llamaba recursos humanos, y a veces se llamaba área de remuneraciones, y tenía algo más que ver con los regalos de la Navidad, algún tipo de cosas así. Hoy día son verdaderos centros de recepción, ¿no es cierto?, de información muy importante y relevante de los trabajadores, que sí o sí deberían llegar a las alturas de las autoridades mayores en cada empresa. Por lo tanto, un llamado a todas las empresas a tener
una muy buena selección de las personas que hoy dirigen las áreas de personas, ¿ya? Puede parecer redundante, pero las personas que hoy día conforman las áreas de personas, si quiere por mayor claridad usar el término antiguo de recursos humanos, ¿no es cierto? Porque muchas veces la oreja está, pero la relación no es la cordial, la que se requiere para escuchar todo lo que desde los trabajadores está llegando. Rescatar lo que dijo Margarita también, lo dijo también Eugenio. Si tenemos personas como jefaturas, mandos medios o últimos mandos en la línea de cadena de mando, ¿no es cierto? Mantenerlos siempre muy incentivados a escuchar y capacitados para hacerlo de forma correcta. ¿Ah? Todos escuchamos, pero no siempre, o todos oímos, pero no escuchamos, digamos, y eso es un tema importante. La capacitación a la que llama Eugenio, que también dijo Margarita, es muy, muy importante. Así que el llamado que tú haces a nuestro TIC y a nuestro TEC ahí son realmente relevantes, Eugenio. No dejemos, no porque ellos sean mandos medios, dejemos de lado de la capacitación. Y esta capacitación, yo insisto, no siempre es una capacitación dura, de enseñarles solamente la parte que brillantemente normalmente Luis nos comunica, que tiene que ver con la reglamentación o la legalidad, el qué dice la ley, sino que tiene que ser una capacitación en las habilidades blandas o transversales, en cómo escuchar y cómo responder. Y en eso todos tenemos falencias. Muchas veces cree que te dije clarito que no, y el otro señor entendió clarito que sí. Y eso también se entrena, ¿ya? Por lo tanto, un llamado a eso. Finalmente, yo no sé si escuché mal, pero dije me pareció escuchar que Margarita decía una comunicación anual. Yo creo que los grandes problemas, si es que te pido perdón Margarita si lo escuché mal, pero escuché anual. Yo creo que uno de los grandes problemas para las negociaciones colectivas es que nosotros nos acordamos de conversar, o entre comillas, tener negociaciones solamente cuando se cumple el plazo establecido. Yo creo que la mayor cercanía y la mayor comunicación es clave para que cuando llegue esa fecha ya no hayan tantas sorpresas. Si uno está conversando con los dirigentes sindicales y con la gente en general, a diario, semanal, mensual y también anualmente, las sorpresas en los momentos de negociación colectiva son menores y son más fáciles de soslayar. Finalmente hay un tema que siempre cuesta tocarlo, ¿eh? Pero tenemos que estar preparados también, porque dentro del sindicato, no es que uno le tema a los sindicatos ni a los directivos sindicales, uno le tiene miedo un poco la ideologización, ¿cómo se diría eso? ¿Ah? Que haya ideologías políticas de por medio. Y eso también hay que entrenarlo, ¿ya? También hay que entrenarse en decirle, mira, tu deber como dirigente sindical es luchar, ¿no es cierto?, por los derechos del trabajador, pero también por la continuidad de la empresa. Aquel dirigente sindical que solo habla porque de los derechos, en forma ideológica, normalmente termina siendo una crisis que tú no puedes hablar con él por un problema más bien político, que no te entiendes porque él no quiere entrar en razón. Entonces, también es bueno, nosotros lo hemos intentado 2 veces, sin muy buenos resultados, una escuela para dirigentes sindicales, para enseñarle la importancia de ser dirigente sindical como nexo entre las verdaderas necesidades de los trabajadores y las verdaderas posibilidades de complacerla, digamos, de satisfacerla de parte de la empresa. Hemos tenido muchos problemas y nos ha tocado apoyar algunas negociaciones colectivas como gremio, en que lo que piden los trabajadores a veces es 3 o 4 veces el resultado del año anterior de la empresa. Entonces, obviamente, una empresa no va a poder conceder eso. No me quiero alargar en este tema, me quiero quedar con que este tipo de reuniones son las que nos ayudan a pensar, este tipo de reuniones son las que nos tienen que mantener unidos. Ratifico el llamado de Eugenio. Si los sindicatos se juntan para ponerse de acuerdo muchas veces en lo que van a pedir o no van a pedir para que sea similar en varias empresas, nosotros también tenemos que juntarnos para intercambiar estas buenas prácticas de escucharnos qué está pasando o cómo lo están haciendo otras empresas. Termino agradeciendo a Margarita
por su presentación. Gracias, Margarita, muy buena presentación. Don Luis, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Señor presidente, creo que hay que seguir con este tipo de temas. Un llamado a todos a que participen en el comité de personas, así sea escribiendo, mandando cartas, mail, ¿no es cierto? Porque mucha gente dice, estoy muy lejos, no puedo ir, qué sé yo, pero pueden estar en forma remota o pueden estar en forma vía escribirnos cuáles son las preocupaciones que tienen o qué otras charlas podemos también solicitarle a nuestros expertos nos pueden dictar. Así que muchas gracias por estar con nosotros, ya estamos sobre la hora. Agradecerles, despedirnos y esperar que podamos seguir en este tipo de reuniones. Hasta siempre. Gracias a todos. Que estén bien, cuídense mucho. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.